Ahora tenemos a nuestro amigo Eiber Barreto, que él también se va a enfocar en el área del tema del derecho a la alimentación, en un estudio con propios datos que levantó Visor 360, en un estudio que han realizado. Así que fíjense qué importante en esta situación de ausencia de información pública, que los gremios, iniciativas sociales y movimientos podamos ir levantando nuestra propia estadística para poder tener un diagnóstico lo más cercano a la realidad. Entonces, Eiber nos va a compartir los resultados de este estudio que tienen que ver con el acceso a la alimentación. Bien, bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Provea y al Movimiento por la Democracia y la Inclusión por este evento y la gentil invitación, ¿no? ¿Lo vas a hacer ¿Lo vas a hacer de pie? Mira mi salud. ¿Lo vas a hacer de pie? Sí, sí. Ok, digo que para la transmisión de México, si estás de pie, no te mueves mucho. Ok. O sea, empezó el glamour. Siéntate. Empezó el glamour. Bien, bueno, como decía Rafael, lo que les voy a presentar a continuación, en buena medida son unos datos base que obtuvimos desde Visor 360, de cuya directiva formó parte junto con Imer Evan y Marta Cambero. Un estudio que hicimos entre octubre del año pasado y febrero de este año, acerca de la situación de escasez y desabastecimiento de alimentos y medicamentos en nuestro país. Esos datos van a estar contenidos acá, pero tienen un proceso de ampliación y actualización que le hemos impreso. Bien, fíjense, voy a comenzar de una vez por el argumento central de mi exposición, que voy a tratar de fundamentarlo a lo largo de los datos que vamos a ir viendo. El argumento central de esta presentación es que la fuga de capitales y el peso del servicio de la deuda externa anual ha sido cargado, su costo social, su oneroso costo social, ha sido cargado sobre el pueblo venezolano. Y esa es una de las razones fundamentales de por qué tenemos en este momento una gran precarización en cuanto al abastecimiento de medicamentos y de alimentos. Veamos algunos datos que ya Sutherland, el otro compañero, Luis, habían adelantado. Estos son unos datos donde hay todo un cruce de fuentes, que no me daba chance de ponerlos acá. Datos tomados de Rodolfo Medina Smith, Telman Álvarez, que son dos premios del Banco Central, uno sobre la fuga de capitales, el otro sobre las transferencias internacionales, que son conceptos un tanto distintos. También apelamos a fuentes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Fíjense, entre 2003 y 2016 se fugaron alrededor de 500.000 millones de dólares en solo 13 años. ¿De dónde sale esta cifra? Te recuerdo exactamente la fuente. Bueno, eso, digamos, se le chispoteó al exministro de Inversión Extranjera, Jesús Farías. Así que difícilmente podemos tener dudas, ¿no?, si lo dice precisamente un alto funcionario del gobierno. Esos 500.000 millones de dólares, en su momento, nosotros en unos estudios de Marea Socialista calculábamos que eran 250.000, y a mí me costaba hacer la explicación para todo, incluso para yo digerir qué son 300.000 millones de dólares o 500.000 millones de dólares. Entonces, para hacer un ejercicio pedagógico, me inventé, bueno, en este caso esos 500.000 millones de dólares equivalen a 10 años de importaciones del país, a razón de 50.000 millones de dólares como lo que importamos en el año 2013. Pero también equivale a más de un siglo de mundiales de fútbol, calculado a precio de lo que costó la infraestructura del último mundial en Brasil, que la infraestructura
costó 11.000 millones de dólares. Es decir, tendríamos para hacer más de un siglo, ¿no? Porque si es entre 4 a 25, da como siglo y medio de mundiales de fútbol a precio de Brasil. Mundial, no me acuerdo el año. 2014. 2014. Entre 2003 y 2007 migraron cada año, se fueron del país, un promedio de 26.000 millones de dólares. En 2008, la transferencia al exterior representó el 46.7% de los ingresos petroleros brutos. Y en 2011, más del 35%. En 2012 se destinaron 59.000 millones para las importaciones y el Betancur, presidente del Banco Central de Venezuela, que no sabemos si fue por este dato, que también la migraron, ella reveló que de esos 50.000 millones de dólares para las importaciones, un 37% fue otorgado a empresas de maletín. El pago del servicio de la deuda en 2012 representó el 12% de la renta, pero en 2013 y 2014 cerca de un 19%, y en 2015 un 40%, hasta remontarse a 57% en 2016. Durante los últimos 16 años hemos contraído unas deudas financieras sin contar el fondo chino, que lo explicaban mis compañeros anteriores, Rusia, que además son una cifra muy opaca, ¿no? Más o menos las cuentas se nutren sobre todo de la deuda financiera internacional, la emisión de los bonos de PDVSA, la República. Pero una cosa era el peso del servicio del pago de la deuda externa en 2006, 2009, con unos ingresos petroleros que llegaron a $100, y otra cosa es continuar pagando, incluso increciendo, ese mismo servicio de la deuda externa en este momento y desde el año pasado, cuando el precio del barril osciló entre 30 y 40 dólares. Entonces el gobierno prefirió ser un fiel cumplidor, como tanto se enorgullece el presidente Nicolás Maduro, que no sé si lo has visto, cada vez reafirmando, ayer mismo en Rusia. Bueno, lo que dijo ayer son varios temas. Por un lado, nos estamos endeudando, por cierto, me llamó la atención, en gasto militar. ¿Sí? Parte de la negociación no es nada más que me presten y refinanciemos deuda, sino también otorgarle ventaja a los propios acreedores para comprarlos también, para que sirvan de proveedor. ¿No? Entonces, bueno, declaró que no tenemos ningún problema en poder pagar la deuda con Rusia. Así mismo lo dijo. Entre 2015 y 2016 se canceló, y esto lo dijo el presidente Maduro, que son esas cifras que no son las que pesquisamos, sino que son declaraciones públicas. Se canceló en 20 meses 60.000 millones de dólares en deuda externa, entre pago de intereses y de capital, de la deuda financiera, de los bonos de PDVSA, que los compañeros lo comentaban, 2022, 2030, los Petrosur, que en su momento se democratizó el acceso y las personas naturales pudimos acceder. Para ese momento, bueno, la deuda externa, como les decía, se calcula en 350.000, 160.000, variamos las proyecciones de cifras, pero al final sabemos que es más. Bien, vamos a entrar en cómo ha sido la evolución de la inflación estos últimos años. Y para, perdón el libro, aquí tenemos la tasa de inflación nacional general y la tasa de inflación para alimentos y bebidas no alcohólicas. Veamos la relación, por ejemplo, desde el 2015 hasta acá. 181% la inflación global, 315% en alimentos. 2016, 720% y en alimentos 1080%. En 2017, 755% y estimamos que alcanza 1134%. Sin embargo,
habría que actualizar estas proyecciones que son hasta julio, porque hemos tenido todos unos procesos de distorsión que bueno, fácilmente va a superar esta tasa de inflación. Y para 2008, también habría que actualizarlo, la inflación global la estimamos en 1.500% y la de alimentos, bebidas y tabaco 2.530%. Estos datos, tanto a la fuente, se basan en lo que ha aportado de información el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y de allí pues el cálculo de las proyecciones. Bien, veamos cómo han sido las importaciones totales no petroleras, ¿no? A precio FOB. ¿Cómo ha sido la evolución? Bueno, vemos la curva, ¿no? Vemos este pico del año 2008, 47.777 millones de dólares, que son 2 años de la vida bolivariana que tuvimos. Luego hay unas fluctuaciones, pero lo interesante es este pico en el 2012, 54.000 millones de dólares. Luego, bueno, tiene una relativa caída, pero uno de los aspectos interesantes es cómo es que unos años de tan altas importaciones precedieron al inicio de la crisis de escasez y desabastecimiento. Creo que ese es un aspecto que puede llamarnos la atención, ¿no? Es decir, fíjense lo que importamos en 2012, incluso lo que se importó en 2013, y por qué entonces a partir entre el 2013 y 2014 se acentuó y ya sentimos sensiblemente la crisis de abastecimiento y de escasez. Vamos a ver algunos elementos que nos puedan aproximar a alguna hipótesis. Bueno, veamos acá entonces ahora la importación de alimentos y medicamentos en esa misma serie de tiempo. Aquí tenemos el mismo comportamiento. Dice, cómo la importación de alimentos y medicamentos tuvieron un alto pico en 2013 y 2014. ¿Y por qué entonces la crisis de abastecimiento y de escasez la sentimos y la percibimos ostensiblemente en el 2015? Asumiendo que esto nutriría los inventarios del año siguiente. Y bueno, luego vemos la caída vertiginosa de 11.000 millones de dólares en 2015 y que proyectamos para 2017 a 3.240 millones. Esto sube de 2.897 a 3.240, es una proyección que hacemos porque este año se estima que tengamos ingresos adicionales por 4.000 millones de dólares por una subida coyuntural del precio del barril de petróleo. En el caso de las medicinas, vemos más o menos la misma curva. Veremos los picos en el 2012 y 2013 y la caída a 1/3. ¿Cómo vamos a tener medicina? Igual como la caída de alimentos, de 11.000 a 3.000 millones de dólares. Ahora veamos, Manuel daba unos datos que si los cruzamos con esto, pues la realidad es más peor. Sí, ¿verdad? Ahí cabe decir más peor. Veamos la importación de medicamentos y de alimentos per cápita, es decir, por cada uno de los venezolanos. Estas estimaciones se basan también calculando las proyecciones de población. Veamos, aquí lo vemos de otra manera, tal vez más dramática. En el 2014-2013, por habitante, se invirtieron $366 y $371. Caemos a menos de 1/3, a $93 y a $31 los medicamentos. ¿De dónde vamos a tener? ¿Cómo no vamos a tener escasez? Pero lo que decía Manuel, que era lo que yo te decía que quería cruzar contigo,
es más dramático porque además de esta caída per cápita, Manuel nos está diciendo que en estos años, de paso, el precio por kilogramo de medicamentos aumentó 300-400%. Entonces, hay una captación de la renta que por algún lado se está yendo. Es decir, en los peores años hubo fraude. Además de que se invirtió menos, se robó más. Hay otra transparencia, otra lámina, que no incluye aquí por efectos de tiempo. Pero si vemos ese cruce dramático entre lo que nos dice Manuel, lo dice el profesor Luis perfectamente, cayó vertiginosamente a un tercio de las importaciones de medicamentos y de alimentos, pero a la vez pareciera que se captó delictivamente todavía más, porque creció 300-400% el kilogramo de medicamentos en ese caso. La participación del sector público y del sector privado en las importaciones no petroleras, más o menos históricamente, promediándolo, siempre ha estado un 25-30% el Estado y un 50-60% el sector privado. Bueno, en estos últimos años, más o menos a partir de 2010, pero sobre todo a partir de 2013, el Estado comenzó a importar el 50% del monto de las importaciones, valga la redundancia. Es decir, ante la caída de los ingresos, la disminución de las importaciones, la disputa por la captación de la renta fue mayor, y si antes la vía preferida para hacer esa captación delictiva era la asociación para delinquir entre altos funcionarios de la burocracia y empresa privada, pues pareciera que restringieron el otorgamiento de dólares al sector privado para monopolizar cada vez más desde las empresas públicas el 50% de las importaciones, porque ya no había tanto para repartir. Bueno, el caso de nuestro superministro de Alimentación. Bien. ¿Cuál de la burrita? Esos son. Marco Torres. Ah, sí. Bien. Ahora veamos algunos indicadores sociales que tienen, digamos, algunos movimientos de rato. El gobierno siempre nos ha presentado las estadísticas de pobreza general y de pobreza extrema desde el método de las necesidades básicas insatisfechas. Ese es un método que, bueno, que realmente se ingenió para ver cómo se utilizaban los indicadores que comúnmente en los países pues se recogen a través de las encuestas de hogares. Pero el índice de necesidades básicas insatisfechas sobre todo se apoya en la medición de la disponibilidad de servicios de un hogar. Piso de concreto, de granito, pared de bareque o de concreto, si tiene Aguas negras. cañería para aguas negras, si tiene suministro de agua suficiente. Entonces, pues sí, y desde años anteriores ha habido toda una disminución, pues gracias a la misión vivienda, por ejemplo. Pero eso no nos habla de la capacidad de los hogares ni de los ciudadanos para adquirir en el mercado los bienes y servicios que requieren. Eso sí lo vamos a encontrar en el indicador, que no es el de necesidad básica insatisfecha, sino en línea de pobreza de ingresos, donde entonces se estima la pobreza en función del poder adquisitivo del presupuesto familiar. Es un indicador mucho más real para medir si usted le alcanza o no le alcanza lo que percibe como ingreso para adquirir la comida y los medicamentos. Cuando lo vemos por la línea de pobreza de ingresos, pues vemos que las personas en pobreza extrema, bueno, comenzaron a aumentar en el 2015. 400.000 personas más. Estos datos vienen a colación. Bueno, aquí vemos las proyecciones, pues lo vemos más gráficamente, de las personas en pobreza extrema.
veamos cómo en el 2013 teníamos 13%, disminuyó a 9%, pero a partir del 2015 hay un crecimiento sostenido, medido por la línea de ingresos. Bien, al inicio del título decía coyuntura política de la crisis socioeconómica, es precisamente porque lo que estamos tratando de abordar acá es la disputa de intereses en el plano de la economía. Como ya antes vimos, traté de argumentar el oneroso peso que cargó el gobierno sobre nosotros y prefirió pagar el servicio de la deuda y permitió, todavía consciente, la fuga delictiva de capitales. No toda fuga de capitales es delictiva, pero tenemos grandes elementos para pensar que en buena parte fue por captación delictiva de las divisas que Manuel... Bien, esto es un caso ilustrativo. ¿Qué pasó con las misiones de alimentación a partir del 2013? Bueno, hubo un proceso de desmontaje silencioso, que comenzábamos, que la población comenzaba a percibirlo, pero no teníamos todavía como unos datos, unos elementos en el 2013-2014. Bueno, estos datos son tomados de la memoria y cuenta del Ministerio de Salud de estos últimos años. En tan solo 2 años, es decir, entre 2014 y 2015, el gobierno nacional lanzó nuevamente a la exclusión social a cerca de 300.000 habitantes que dejaron de atenderse en las casas de alimentación. En solo 2 años. Pero además, 8 millones de personas dejaron de abastecerse en las redes públicas como Bicentenario, Mercal y Pedeval. Estamos hablando de 8.300.000 personas que se han visto afectadas. Hablemos que los excluidos son solamente los de las casas de alimentación, porque los demás están resolviendo. Pero, sin embargo, estamos excluidos de la inclusión que antes tuvimos hasta el 2012 para la adquisición de alimentos en redes públicas a precio más económico. Las casas de alimentación, que es donde me voy a detener más ahora, bueno, vamos a ver otros datos. En 2015, Mercal benefició a 56% de la población que atendió en 2014. Es decir, bajó drásticamente a la mitad. En 2015 se encontraban inactivos 68% de sus establecimientos. Un desmontaje silencioso que percibíamos en la cotidianidad, pero no teníamos los elementos estadísticos todavía. En cuanto a Pedeval, en el 2015 solamente atendió a 72% de los usuarios respecto al 2014. En total, estas misiones y redes dejaron de beneficiar a un 64% de la población atendida en el 2014, en solo un año. Bien, en cuanto a las casas de alimentación, que es uno de los casos más, tal vez más ilustrativos, más dramáticos. La casa de alimentación es el programa social que incidió de manera en buena parte en que la FAO nos otorgara el premio por haber sacado del hambre, que es un dato sobre el cual se ha especulado muchísimo. La FAO lo que entregó fue un premio por haber sacado del hambre. Eso no tiene que ver con si estábamos gordos y estábamos comiendo pasta. No. Simplemente por habernos sacado del hambre. Y la casa de alimentación sacó del hambre a una porción importante de personas que estaban en la indigencia, que estaban en la subnutrición, porque las casas de alimentación eran hogares que además el Estado le entregaba suministro y atendió de manera importante. Bueno, la pregunta es, ¿dónde están ahora esas personas? Son las que están muriendo en las calles. ¿Dónde están comiendo?
sin sumar que hay personas que eran de la clase media baja que también se han lanzado a la calle. El gobierno nacional ahorita, por la campaña electoral, comenzó a reactivar casas de alimentación en plena campaña por la constituyente, por cierto. Y el presidente acaba de decir, como un gran anuncio, que para enero del 2018 se van a reimpulsar las misiones sociales. No es como un poco tarde, ¿sabes? Veamos estos dos últimos datos. A propósito ahora del último informe de la FAO, que va a estar disponible en puntodecorte.com en una sección de publicación e información, que quiera lo pueda acceder y descargar, y sobre el cual también se han elaborado especulaciones. Entre 2004 y 2006, el número de personas subalimentadas en Venezuela eran 2.800.000. Entre 2014 y 2016, precisamente cuando arriba el poder del actual gobierno, crece como un 80%, a 4.100.000. No tendrá una relación con la casa de alimentación desmontada en todas las redes de abastecimiento, precarizada. Hay otros informes de la FAO, de los años anteriores, por cierto, que no sé por qué en los años anteriores y no donde construyen la serie no en el lapso 2004-2006, sino que la llevan hasta el 2012. Y el avance fue muy pronunciado en cuanto a la disminución de la subnutrición. Y hay un quiebre muy importante, así como lo vimos en las importaciones de medicamentos, de alimentos, las importaciones no petroleras, el aumento del pago de servicios, a partir del 2013 y 2014. Y con este otro dato finalizo. La prevalencia de la subalimentación, que es donde me quiero centrar. 10.5% de la población estaba subalimentada entre 2004 y 2006, pero entre 2014 y 2016 subió al 13%. Estos datos, hay razones para pensar que todavía son conservadores, ¿no? Y que la situación es mucho más grave y se ha agudizado, y pareciera que se va a agudizar por el ingreso, la disputa entre la captación de la renta de manera delictiva, la proporción que el Estado está teniendo en las importaciones, el monopolio y, bueno, la promesa de fiel pago y cumplimiento del servicio de la deuda externa, que cada vez su peso es mayor en relación a los disminuidos ingresos petroleros.